lugar para perfeccionarnos y hacer las cosas que nos faltan, Señor. Que es justamente edificarnos como tus hijos, y la edificación viene a través de las faltas. Lo importante es reconocer, Señor, que sí somos pecadores y somos faltos en muchas áreas, pero tú eres el que edifica a tu iglesia. Por eso nos congregamos, Señor, cada domingo para que podamos ser tu cuerpo, y ya entendiendo de que nosotros debemos mirarte a ti, Señor, no a la iglesia, sino mirarte a vos solamente, que es la fuente de vida, que eres el todo. Señor, quiero compartir estas lecturas, Señor, que son de los hermanos mayores, que hace tanto bien en las reflexiones. Por eso, Padre, te ruego que nos guíes y que podamos estar atentos, Señor, a todo lo que tiene que ver con el oír y ver. Así que, papá, te damos gracias por tanto amor que tienes para tus hijos, que podamos ser igual a ti, Señor. Amén. Bueno, dice oír, ver y entender a Dios. Una persona se sale de lo común y su vida se vuelve por lo menos difícil de descodificar para otros. Porque cuando las personas oyen, ven y entienden las cosas de Dios, algo les pasa. Ustedes ven que cuando estamos leyendo la Biblia y algo se nos prende una luz, es una revelación, nos cambia. Yo me acuerdo cuando fui a la iglesia a pelear, yo entendía a Dios ahí. Y eso cambió mi vida, porque mi cambio fue radical. No es que me predicaban, sino simplemente el que compartía la palabra dijo, ¿a dónde está tu Dios? Y mi Dios está en los cielos. Eso fue lo que a mí me hizo entender. Y a veces nosotros queremos que otros lo entiendan, ¿no? Y lo miramos y decimos, qué duro, ¿no? Y tiene mucho con el oír y repetir, ¿no es cierto? Por eso a veces hay algunas personas que por ahí te acompañan al salón, llamado iglesia, y no entienden. Pero a través del oír y ver es donde se puede convertir. Porque ve y oye. Más mira uno a la iglesia, ¿no?, que mirar a Cristo. Y ese es uno de los problemas. Nosotros miramos mucho a la iglesia, somos nosotros. Y nosotros somos partos. Por eso le cogió Dios, ¿cierto? Si hubiéramos sido perfectos no estaríamos ninguno acá. Pero Él, que es Dios de amor, dio la vida para que todo aquel que cree en el Hijo tenga la vida. Y la vida de Cristo en nosotros es la verdadera vida, ¿no es cierto? Y a lo que a nosotros nos cuesta es entender esa parte, entender esa realidad, para que la naturaleza nueva se pueda alcanzar. Y claro que no es fácil. No es fácil porque cada día ejercitamos y cada día tenemos que agarrar la cruz para morir. Nosotros a veces la agarramos para sufrir. Y ese es el problema. Que si no morimos, sufrimos. Y bueno, Dios me habló otra vez de esto, ¿no? Y no es fácil. Me llamó mucho cuando hablaba un poquito justamente de lo que decía Pablo, ¿no? De la comunicación y del gozo y eso, ¿no? Ayer me compartieron un audio justamente que tiene que ver con eso, así que después lo voy a pasar al grupo. Que todo lo que ocurre en nosotros y lo que nos aflige, que nos saca el gozo, es como que se contradice con la palabra de Dios. Pero el gozo es que sabemos que nosotros vamos por lo importante, por lo temporal, por la persona de Cristo, por lo que no se ve. Lo explica ese audio, ¿no? Y es verdad, porque nosotros podemos tener todo, pero si sabemos que Dios tiene el control de mi vida y que Él es el que está formándose en mí, tengo que tener paz, ¿no? Así que bueno, por eso dice oír, ver y entender a Dios.
Una persona no solo se sale de lo común y su vida se vuelve por lo menos difícil de decodificar para otro, porque cuando las personas oyen, ven y entienden las cosas de Dios, algo les pasa en su estructura espiritual, algo les pasa en la psiquis, pero para bien, algo les pasa en el cuerpo, algo pasa cuando se oye a Dios, se produce una transformación integral que es imposible de entender. Cuando uno se convierte, quiere que todo entienda, le quiere predicar a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Dios nos habla. Cuando nos habla, ocurre eso. Si nosotros no estamos viendo esta manifestación, es porque hemos roto el protocolo. Por los últimos 100 años, hemos tenido en la Argentina gente sentada en los auditorios o templos, y no incluye a nosotros, con un problema. Hemos oído muchísimo de Dios y hasta hemos oído a Dios. Pero el oír una palabra de Dios es solo una parte del protocolo. Es cierto, porque como dice Alberto, sabemos más de lo que vivimos, o conocemos más. ¿No es cierto? Pero bueno, el protocolo espiritual y apostólico es oír, ver y entender. Es decir, que entendemos algo que Dios está hablando cuando lo oímos a través de nuestros oídos, pero que también lo podemos ver. Necesitamos determinarnos como familia a oír la verdad y cerrar su oído a las mentiras del sistema del mundo, de la imaginación humana. Determinen exponerse a personas que los conduzcan a la verdad y a buscar la voz de Dios a su vida. Pidan a Dios que sus ojos espirituales sean abiertos cada día de su vida. La mentira adormece, la verdad nos mantiene alerta, despiertos y velando en medio de un mundo que adormece en la realidad y en lo temporal. Recuerden, los verdaderos avances de nuestra vida se dan en el entendimiento. Ningún logro personal, social o material. Qué importante, ¿no? Que acá como dice, la mentira adormece, la verdad nos mantiene alerta, despierto y velando. Porque Jesús es la verdad. ¿Amén? Es considerado avance por Dios a menos que sea el resultado de haber entendido aquello que Dios desea edificar en nosotros, y eso es Cristo en nosotros. Nosotros tenemos tanto conocimiento de Adán, del árbol del bien y del mal, entonces es más fácil responder de ese lado que del lado de Cristo. Y claro, le damos trabajo a papá porque nos da la tarea y la repetimos. Y bueno, eso es lo que nos lleva a no madurar pronto. ¿No? Es como la fruta, cuando le falta agua, no le cuesta madurar o bien no tiene jugo. Y por eso es que el resultado de haber entendido aquello que Dios desea edificar en nosotros, y eso es Cristo en nosotros. Pero Él confía en nosotros, por eso nos sostiene y nos mantiene, ¿no es cierto? El pastor Juan Balestrelli dice, lo aclara de la siguiente manera: si no podemos ver lo que estamos oyendo, nunca oímos la verdad. En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y acá lo pone así, dice, Pablo habló, Apolo repitió, ¿no? Y a nosotros nos cuesta a veces hablar y repetir, esto es presentar a Cristo. Y a veces no lo presentamos porque creemos que no somos perfectos y entonces no queremos compartir. Pero justamente la perfección lo va a hacer el Señor. Lo importante es que nosotros compartamos lo que da. Cuando Carlito dijo hay que ser generosidad. Y dar la verdad es el tiempo. Porque lo otro que das, lo podés conseguir. El tiempo no podés comprar. Y eso es el dar. Dar es justamente lo que Dios está haciendo en nosotros. No es que vamos a ser perfectos para compartirlo, sino lo poco que podemos entender es que sí hay un Dios, que dice, Dios no se ve en mí, pero Dios lo va a lograr, porque Él nos escogió. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Cuando
nosotros más oímos y vemos a Dios, mirar a Cristo, no a la iglesia, porque el problema está que a veces nosotros miramos a la iglesia. Y claro, todos tenemos defectos, tenemos cosas, ¿no es cierto? Pero en lugar de ver las virtudes de cada uno, vemos los problemas. Así que bueno, por eso es que dice Pablo habló, Apolo repitió, y el crecimiento lo dio el Señor. El crecimiento es el entendimiento. Nosotros crecemos cuando entendemos. Entender es cuando la palabra quedaron instalada en nuestro espíritu. Y es eso lo que nos hizo que estemos presentes aquí. Ahora después, Dios está trabajando en nosotros y bueno, se nos presenta un montón de problemas. En economía y bueno, en tantas cosas que de repente ahí es donde nos atrasamos, el crecimiento. El proceso del oír y ver, el tiempo que pasa entre lo que oímos y vemos, es el que marca la diferencia en nuestra vida de fe en Dios. El proceso de oír, de ver, el tiempo que pasa entre lo que oímos y vemos, es el que marca la diferencia en nuestra vida de fe en Dios. La fe siempre es el creer a Dios, todo lo que oímos y vemos de Él. Para oír y ver tenemos que tener la comunión con Él. Entonces, ¿cómo la tenemos? Todos los días la palabra de Cristo. Entonces yo, ayer no recuerdo si leí mi Biblia, pero mayormente todos los días agarramos la Biblia y decimos, Padre, necesitamos ser edificados, queremos que nos hable a través de palabras de palabra de Cristo. Y bueno, la verdad muchas cosas que uno a veces no va entendiendo se va revelando. ¿Por qué? Porque el que revela es Dios. Cuando se revela a Dios, que no es por haber oído a otros, sino que cuando te revela a Dios mismo a través de su palabra, es la que vos queda instalado en uno. Y es la que va a producir lo que el hombre no lo puede lograr en otro. ¿Se entiende? Lo que Dios te habla no lo va a edificar a otro, pero sí te edifica a vos. Bueno, eso es lo que queda instalado en nosotros cuando entendemos lo que Dios dice. Dice, el proceso del oír y ver, el tiempo que pasa entre lo que oímos y vemos es el que marca la diferencia en nuestra vida de fe en Dios. El tiempo crono que pasa entre lo que oímos y vemos es el que determina el resultado de la fe. ¿Y qué hacemos entre lo que oímos y vemos? Repetimos y repetimos para no olvidar. A veces hay que repetir un día, a veces hay que repetir un año, a veces hay que repetir 10 años, a veces hay que repetir en una generación. Hay que repetir, repetir y repetir. El peligro está en que cuando se oye y no se ve, se inventa. Bueno, es lo que más tenemos. Si nosotros miramos la iglesia, vemos que hay mucho más inventado que a Cristo o que a Dios. Entonces todos escuchan que lo que escuchó de uno se quedan con lo que dijo un pastor o lo que le escuchó a alguien. Nosotros lo que tenemos que escuchar es a Dios. Nosotros somos colaboradores en la parte. Compartimos lo que Dios nos pone delante y lo que nos hace ver primero a nosotros. Nuestro error es. Pero ese error que cometemos es para enmendar y poder compartir con la otra parte. Y decirle que la única verdad y lo único que edifica es Dios Padre. El hombre no puede edificar a nadie, el hombre comparte. Lo que llamamos diablo, Satanás, demonio, aunque a veces está la mayoría de las veces, aunque a veces la mayoría de las veces no es un demonio, sino que son los inventos de nuestro propio oír. Acá hay un ejemplo. Si por ejemplo no hay peor incertidumbre que haber oído un ruido y no haber identificado de dónde vino en consecuencia. Cada uno empieza a crear, a la incertidumbre un nombre. ¿Qué habrá sido anoche? Me parece que era un perro, un gato o quizá un ladrón. Y luego aparece uno que lee la Biblia todos los días y dice, ¿y si era un ángel? ¿O no habrá sido Dios hablando en el movimiento del árbol? ¿No habrá sido la salsa que había? Si esta parte se entiende, está importante. Dice, no subestimemos la palabra,
aunque ya lo sepamos. De cierto digo, hay que repetir hasta que el oído se convierta en algo que se ve. ¿No es cierto? Si yo siento un ruido arriba y algo, yo sé que siempre hay un gato porque no voy a hacer ruido arriba, pero tengo que identificar ese ruido, si era un gato o si era un piedrazo, ¿no es cierto? Lo mismo es con la palabra. Los hombres del Antiguo Testamento tenían una forma de orar a Dios. Por eso es clave entender en la Biblia que decimos cuando decimos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son los hombres de abajo. Y cuando hablamos del Nuevo Pacto, hablamos de los hombres de arriba. Hoy nosotros somos de arriba. Antes éramos de abajo, porque no estaba Cristo en nosotros. Por eso le llaman el Antiguo, ¿no? Pero Cristo vino y bueno, ahí estamos en él. Dios le mostró el camino a Moisés, pero sin embargo, anduvieron todo el camino inventando qué hacer, qué no hacer. Vea, nosotros también Dios nos muestra el camino. Y nosotros inventamos cosas a veces. O ponemos excusas. ¿No es cierto? Ignorando que el que sabe que tengo dentro de mi corazón es Dios. Siempre el que ve todo es Dios. ¿No es cierto? Por eso dice, Dios le mostró el camino a Moisés, pero sin embargo anduvieron todo el camino inventando qué hacer, qué no hacer. Israel vio el camino, pero le faltó el protocolo. Es como cuando estamos saliendo de una ciudad y no sabemos cómo hacer. Lo paramos a alguien para que nos indique. Cuando somos montados en el camino, ya quedamos listos para transitar. Por eso los hombres del Antiguo Testamento decían, muéstranos tus caminos, Señor. El Señor se lo mostraba. Pero después ellos hacían de la vida como querían. Ustedes se van a dar cuenta que a veces muchas personas vos les enseñás, les guiás, les decís qué tienen que hacer, les decís cuál es el camino de Cristo. Y sin embargo después inventan otra cosa, o bien no les gusta el lugar, porque la gente busca que le guste el lugar. Muchas personas cambian de iglesia, ¿por qué? Porque les gusta el lugar. Y en verdad no me tiene que gustar el lugar, porque yo no vengo por el hombre o por el lugar, vengo por Cristo, porque el cuerpo está ahí. Entonces, si yo miro a la iglesia, en lugar de mirar a Cristo, siempre voy a estar desconforme, porque no me gusta lo que dice Gaby, no me gusta lo que dice el plano, o no me saludó. Y ahí está el crecimiento, cuando nosotros empezamos a mirar a la iglesia, es donde pasamos. Nosotros tenemos que mirar a Cristo en cada uno de los que somos hijos, porque Dios nos escogió, Dios nos eligió, y nunca el papá le pregunta al hermano, al hijo si quiere otro hermanito, ¿cierto? Entonces, claro, en la misma familia no son todos iguales, cuanto más un montón de hermanos, pero si Dios nos escogió, justamente para edificarnos a cada uno con nuestras problemáticas. Eso es lo que deberíamos ver nosotros. Pero sin embargo vemos que no, que aquello, que lo otro, que las circunstancias. ¿Por qué? Y se le acusa a veces a los pastores de que enseñan mal. Y en verdad lo único que edifica su iglesia es Dios. Y lo dice tantas veces en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Nosotros lo que buscamos es de que bueno, Dios siga haciendo la obra y que podamos hacer el testimonio que el pueblo espera y que bueno, por supuesto, si Dios es el que me edifica, yo tengo que tener paz. ¿Por qué? Porque con mis errores reconozco mi falta, porque dice, si digo que no peco, miento. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros compartimos y que nos debemos cuidar uno con el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar a Cristo en cada uno de los hermanos, ¿cierto? Pero cuando Jesús vino, no solo dijo yo soy el camino, sino que Él dio todo el protocolo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, para andar en ese camino. Y yo les doy la vida para ese camino. Él nos da vida, pero en el camino de Dios, en el camino de Él, nos da vida para otras cosas. Entonces, cuando nosotros nos salimos de ese camino es cuando ocurren otras cosas. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Lo libró el Señor, le mostró el camino, pero él después inventaba, se quejaba. Y hoy pasa igual, ¿no?
Entonces dice, hoy en Dios nosotros tenemos un protocolo mucho más ajustado para que su palabra sea real en nuestra vida. Nosotros no somos personas esperando que Dios nos muestre el camino. Queremos el camino, queremos la vida. Por eso estamos aquí, porque queremos ese camino, porque entendimos que el camino es Cristo. Queremos el camino, queremos la vida, queremos que nos muestre a qué velocidad tenemos que ir, qué tenemos que hacer, porque en el camino no queremos inventar nada, porque todo lo que nosotros inventemos retrasará nuestra generación. Justamente retrasamos nuestra generación porque repetimos, nos da la prueba y repetimos. Tenemos otra prueba y la repetimos. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la escuela? Cuando a mí me dan un problema y no lo voy a solucionar, me recibo mal. Y después tengo que repetir esos problemas. Y así estamos en la vida. Nosotros a veces repetimos mucho porque no entendemos. Para cuando entendemos, yo digo prueba superada. Prueba superada. Y me tocó mucho todo el tiempo del trabajo, ¿no es cierto? Que primero quería sacar la patada, después los brazos y después, bueno, cada vez que lo hacía, repetía, o sea, no lo podía superar. Y aún me faltan muchas cosas a superar, pero tengo que ser consciente que si no supero esa barrera, la voy a repetir. Entonces no puedo crecer. ¿Amén? Entonces, nosotros no somos personas esperando que Dios nos muestre el camino. Queremos el camino, queremos la vida, queremos que nos muestre a qué velocidad tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Porque en el camino no queremos inventar nada, porque todo lo que nosotros inventemos retrasará nuestra generación. Las familias debemos comprender los sistemas de Dios. Dios hizo su evangelio fácil. Toda la Biblia se divide por dos. No hay muchas cosas por hacer. Cuando decimos que tenemos como 50 cosas que hacer, Dios nos dice, no te puedo ayudar porque solamente te he dejado dos alternativas en la vida. En la Biblia hay dos simientes, solamente hay dos geografías, arriba o abajo. Hay dos naturalezas, la de Dios o la del diablo. Hay dos árboles de la vida, o de la ciencia del bien y del mal. Todos los días debemos determinarnos, Señor, yo quiero ver la alternativa que viene de ti. Abre mis ojos para poder verlo. Debemos comprender que los sistemas de Dios no son un mensaje ni un bosquejo, sino la suma de oír y ver, de oír y ver, de oír y ver, hasta que en un momento determinado se nos revele. Dios ve cuando nosotros tenemos hambre. Él dijo, come y bebe de mí. Y nosotros, el tiempo que es de dar, es lo que a veces desperdiciamos. Desperdiciamos el tiempo en un montón de cosas que no nos da la vida. Y a lo que nos da la vida le ponemos 15 minutos. Cerca acá que estamos para arriba, ¿no? Digo porque nosotros no de eso estamos con la Biblia. Leemos, y después lo leemos. Pero ahí está el pan de vida, ¿eh? Por eso dice del oír y ver. Que revela nuestro espíritu, que Dios no solamente es un Dios de sistemas, sino que también tiene sus sistemas. La vida desordenada del hombre es una vida fuera de un sistema de Dios. Por ahí las personas suelen decir, yo estoy fuera del sistema, porque no tienen un ahorro social, seguro, cobertura de salud, o porque no están inscritos según el modo tributario. En la vida natural no nos cuesta hablar de estar fuera del sistema. Las personas hoy prefieren tener un sueldo más bajo o menos ganancia con tal de tener una jubilación, un seguro social, porque hay algo en nuestra naturaleza que nos dice que no podemos vivir sin sistema. Tenemos 50 o 60 años y necesitamos tener a nuestra casa, en nuestra familia, en un sistema de cobertura, en un sistema jubilatorio. Que si algún día nos vamos de la tierra, los sistemas que hemos edificado queden
para la esposa, el esposo, los hijos. Pero esa seguridad que nos da el sistema está grabada dentro de nuestra naturaleza. Fuimos diseñados por el Dios de los sistemas, para los sistemas de Dios. Nosotros todo eso que a veces queremos, decimos ya lo vivo yo, más vive Cristo en mí, pero nosotros es como que queremos dejar algo que si no lo hago yo no voy a tener nada. Y si el que lo edifica es Dios, y las cosas son de Él, no me tendría que hacer problema. Solamente ser fiel y por supuesto hacer lo que yo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer lo va a hacer Dios, que es el Dios de lo imposible. Por ejemplo, si yo tengo que conseguir un trabajo, lo tengo que buscar yo, sí o sí, porque Él no me va a venir a traer trabajo. Esa cosa son cosas que nosotros debemos hacer, como cualquier otra cosa parecida a esta, ¿no? Por eso dice, por esa seguridad que nos da el sistema está grabada dentro de nuestra naturaleza. Fuimos diseñados por el Dios de los sistemas, para los sistemas de Dios. Una vez que entendemos que Dios es un Dios de sistema, es cuando entendemos los protocolos. Y bueno, Él dijo, nada te falta, estamos completos. Si estamos Cristo, tenemos Cristo, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos revele el asunto de respetar el orden de Dios, los asuntos del reino, los asuntos de la vida cotidiana, de la palabra. Señor, tú nos creaste como un individuo, hay un protocolo, espíritu, alma y cuerpo. Nos diste un matrimonio, nos diste una familia, nos diste hijos. Señor, revélanos, porque en esos protocolos revelados en nuestra vida vamos a ver la tan mencionada gloria de Dios manifestada en la tierra. Si no, sucederá. Cuando nos congreguemos, cuando estemos reunidos, cualquier tipo de reunión, sepamos cuál es el protocolo que define esa reunión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por casualidad o no? Debiéramos entender las reuniones, no como el hecho de juntarnos, porque juntarse no es unirse. Reunirse significa con quién nos queremos unir para ver el propósito eterno de Dios manifestado en la tierra. Si volvemos al protocolo de Dios en la vida diaria, según el espíritu del reino, los días no se escaparán de nuestras manos. El mundo está clamando por un ser espiritual que Dios va a posicionar por su palabra, que será a través de los hijos, que no están tomando la fe como un hecho aislado o religioso. Dios quiere llevarnos por la vida en el espíritu, a que sea transformada nuestra alma, a todo lo que ya está completo, consumado en Cristo, consumado en nuestro espíritu en la unión con Cristo. Siempre cuenta con nosotros el Señor, por eso dice, con un ser espiritual que Dios va a posicionar por su palabra, que será a través de los hijos, somos nosotros. Para concluir, veamos, dice, un ejemplo sencillo para entenderlo. Muchas veces vamos a cometer errores y es posible que nuestra mente nos acuse, que se activen así las emociones que nos hacen sentir lejos de Dios. Sin embargo, ya hemos visto la realidad del Espíritu está que ya fuimos depositados en Cristo. Y esas emociones entonces son contrarias a esa posición en Cristo. Creer que nuestros errores se alejan nos hará también pensar que nuestros aciertos nos acercan a Dios. Aquí ya entramos en el terreno emocional, pantanoso, de orgullo y autosuficiencia. La vida en el Espíritu nos mostrará permanentemente que no hay nada que nos acerque o aleje de Dios. Ya que hemos sido reconciliados con Él por la obra de Cristo en la cruz. Hemos sido puestos en una realidad eterna en Cristo y no hay nada que hagamos que nos quite esa realidad. Porque no tiene nada que ver con obra o mérito personal. Esto no significa que podemos hacer mal uso de la gracia en el sentido de hacer deliberadamente lo que querramos hacer. Ve que Él es el que hace nosotros. Si hice algo malo, créelo,
perdóname porque Dios lo está haciendo. Y tengo que pasar por eso para que crezca. ¿Cierto? Y a veces, claro, uno cuando se equivoca se siente mal, ¿cierto? Pero cuando reflexiona y va al papá, es para que aprenda. Pero nosotros no estamos antes. Entonces no desperdiciemos la gracia en hacer deliberadamente lo que querramos. El punto es que la vida del Espíritu nos hace ver y nos da la seguridad de nuestra posición en Cristo. Y acerca de esto es lo que el alma necesita ser notificada para no divagar los péndulos emocionales de nuestra mente. Otro ejemplo que podemos ver es acerca del gozo. En líneas generales, nuestro estado de ánimo es dependiente de las circunstancias externas del bienestar temporal que nos ofrecen diferentes cosas de este mundo, sobre todo en la adolescencia. Pero el verdadero gozo está en el espíritu, no es emocional. El verdadero gozo está basado en la salvación de nuestra posición de hijos, en todo lo que ya se nos ha concebido por la obra de la cruz. El verdadero gozo tiene base en lo eterno, no en lo temporal, movible y corruptible. Tiene mucho que ver con lo que voy a compartir un poquito ahí. Ahora después voy a pasar el audio que me compartieron, está buenísimo. Este trabajo de confrontar nuestra mente y emociones con la realidad espiritual obtenida por gracia es el que debemos realizar permanentemente en nuestra vida y en la de nuestros hijos cada día. De la gracia obtenida por gracia es que nosotros, si oímos y vemos a Cristo, la gracia de Dios se manifiesta más en nosotros y la que compartimos. Le voy a leer Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Eso dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Somos los que confiamos en Dios. Todo lo que concentran en ti sus pensamientos. Debemos entrenar a nuestros hijos para que sus pensamientos estén concentrados en Dios, en las realidades espirituales eternas, indiscutibles y no en los criterios humanos temporales y relativos. Este trabajo es tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, en todo. Tomar la cruz en todo. Nosotros dejamos a veces la cruz, ¿verdad? Agarramos la cruz. Y ese es el tema de nosotros. Por eso es que prueba no superada. Son pavadas a veces, pero la repetimos. Por eso es este trabajo de tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo. En todo tomar la cruz, en todo seguir a Cristo, en todo. Él es el camino por la vida del Espíritu. Familias que multiplican lo eterno no son perfectas, sino auténticas. No simulan que están todo bien, sino que se sientan y hablan diariamente acerca de las áreas que aún no han sido visitadas. Por eso no tenemos que mirar a la iglesia, porque si nosotros miramos a la iglesia, es donde erramos. Dice que el cristiano viene y lo dijo, o ¿viste cómo me miró? O viste que no me saludó, son cosas así, ¿no? Por eso dice, familias que multiplican el eterno no son perfectas, sino auténticas, no disimulan que está todo bien, sino que se sientan y hablan diariamente acerca de las áreas que aún no han sido consultadas, que aún no fueron consultadas. Son familias que diariamente operan desde una mente reconciliada con paciencia, avanzando comprometidas con el propósito eterno, expresando a Cristo en toda la tierra. Son familias que pasan de la niñez espiritual fluctuante buscando que podemos recibir de Dios, a la madurez de ver que podemos aportar nosotros al avance del propósito eterno. Pasan de la identidad basada en criterios humanos a la identidad anclada en las realidades eternas, ya consumada por obra de la cruz. Son familias que maduran en expresar a Cristo y así multiplican las generaciones. Bueno,
después continúo con esto, pero es muy edificante porque justamente cuando uno más lee, ¿cierto? Y oye, porque uno cuando lee en voz alta, oye y lee, ¿no es cierto? Si yo lo leo en silencio, no me edifica mucho. Ahora, si yo leo en voz alta, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. No entendí, lo leo de vuelta. Y eso es lo que hace que Dios se revele en su palabra cuando nosotros queremos comer, queremos beber. Y eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el que ve todo es Dios. Siempre es Él. Él me va a edificar en la medida que yo esté con Él. ¿Cierto? Mi hijo me va a conocer más si pasa tiempo conmigo. Si no, no. Y bueno, así es en todo. Nosotros a veces, por el trabajo, por lo que sea, no estamos tanto tiempo con nuestros hijos. Y es lo más importante. Bueno, eso lo sé ahora. A ver, bueno, Padre amado, de verdad, Señor, gracias porque tú primero me hablas a mí, Señor, y bueno, y darles lo que tú me das, compartir con cada uno de los hermanos. Ya entendiendo, Señor, que tú nos estás hablando a cada uno, Señor, y tú estás edificando tu iglesia en este lugar, porque, Señor, tú eres el Dios de amor y de paz. Así que cada domingo, Señor, nos juntamos y somos auténticos, Señor, no somos otra cosa. No disimulamos, no hacemos nada para quedar bien, sino simplemente, Señor, la gracia que tú pones en cada uno de nosotros es la que tenemos que aceptarlo y verte a vos en cada uno de nosotros, Señor, que aprendamos a ver con tus ojos, papá. Por eso, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú estás edificando tu iglesia. No es el hombre, sino eres tú que lo edificas. Así que, papá, nosotros nos consideramos tus colaboradores, tus embajadores, y, Señor, la gracia que tú pones cada uno de nosotros es cuando aprobamos, Señor, aquellas cosas que aún nos cuestan. Pero queremos ser aprobados en todo. Queremos ser poder aprobados para que podamos ser útiles y poder extender tu reino, Señor, para que tú te expreses en cada uno de nosotros. Así que, papá, te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia y tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.